Entonces, en estas promesas del cambio, tenemos esa mejora en el clima de inversión, el mejoramiento de nuevos regímenes e incentivos para que haya una nueva generación que pueda cumplir con lo que la OMC nos pide en el país. La OMC, la Organización Mundial de Comercio, tiene limitaciones para los incentivos que actualmente se ofrecen en la economía y tenemos que modernizarlos para que sean capaces de seguir promoviendo la inversión, que haya nuevos instrumentos de promoción y desarrollo, nuevos parques industriales. El desarrollo de parques industriales es el centro de nuestra estrategia de desarrollo de nuevos empleos en el país. La priorización de la infraestructura, hablábamos en la presentación pasada sobre cómo la carretera debe estar pavimentada. Hay un planteamiento ya para enero de volver a hacer este plan multimodal de obras de infraestructura, y lo que hace el plan multimodal de obras de infraestructura es que agarra todos los tránsitos del país de carga pesada, ve de dónde a dónde van, ve todos los turistas que vienen al país, por dónde ingresan y hacia dónde van, y ve todas las cargas de tránsito que hay a nivel nacional y dice cuál es mi prioridad de inversión en puertos, en aeropuertos, en carreteras, cuáles son las carreteras más importantes, y actualiza y ve cuánto cuesta cada una de estas infraestructuras, cuál es la capacidad que tiene el país de pagarlas, y prioriza. Y dice, la primera inversión en infraestructura debería ser esta, y luego esta, y luego esta. En el 2007, por ejemplo, una de las piezas más importantes de este plan de obras multimodal era hacer el anillo metropolitano, porque el país estaba sufriendo mucho al tener que atravesar la ciudad capital para hacer comercio entre ciertas regiones, y los puertos no podían tener una conexión directa. Y esta obra no se hizo y el tráfico se ha desviado hacia otro lugar. Entonces, retomar ese plan de obras, ese plan maestro de obras, es muy importante para que el país retome su rumbo de cuáles son las prioridades que debe tener. ¿Cuáles son las tres acciones que el presidente ha puesto número uno en su agenda y ha dicho desde el primer día, esto es a lo que voy a dedicar mi tiempo? La primera es el pacto hambre-cerdo. Es un pacto que se está llevando a niveles muy profundos. Ha sido un reto muy grande. Las instituciones alrededor de salud nos hemos encontrado con que no es solo de voluntad política, se necesita una reestructuración completa del Ministerio de Salud para dar resultados en el tema de nutrición, pero hay un acompañamiento internacional, hay un acompañamiento fuerte del sector privado y hay un acompañamiento fuerte de voluntariado que estamos en el proceso de organizar para empezar a dar resultados reales a partir del año 2013. El segundo pacto importante es el pacto de paz, seguridad y justicia. El presidente dice que él ha sido elegido principalmente porque él puede resolver los problemas de seguridad del país. Otro reto importante que ha requerido la organización, las fuerzas de tarea y bastante tiempo de él para poderlo resolver. Tenemos resultados en buenas áreas y tenemos malos resultados en otras, pero la atención que tiene y el orden que hay hoy dentro del gobierno es algo que yo no había visto antes y que estamos viendo desarrollarse bastante bien. Y el tercero es el pacto fiscal y de competitividad, que es donde entra esta estrategia de empleo y donde entra en cómo vamos a desarrollar esa competitividad y esos pilares en el país. Esta propuesta no es única, sino que es complementaria a otras propuestas que ha hecho el gobierno. Está la propuesta de la economía campesina que ha hecho mi colega comisionado de competitividad. Están también el programa de encadenamientos productivos, el programa de créditos para las pequeñas y medianas empresas, la política nacional de empleo en el país, la política nacional para el desarrollo del turismo sostenible que ya se lanzó, y la política también para el desarrollo territorial y política industrial. La política de desarrollo territorial va a tener diálogos a nivel nacional para poderla consensuar, pero el país de vista para el año 2032 ya tiene una base de cómo se va a desarrollar ese plan y estamos viendo hacia dónde hay que desarrollar las áreas urbanas del país, cuáles son los nuevos ejes viales que van a poder en el país resolver estos problemas y cuáles son las capacidades de la infraestructura también que estamos de frente a hacer. El encargado de llevar este plan a realidad es el secretario Fernando Carrera, el secretario de Secretaría. También el Banco de Guatemala mandó a hacer un estudio sobre cuáles son los obstáculos y cuáles deberían de ser las prioridades en la política económica que tenemos del gobierno. Entonces, lo que dicen las recomendaciones de Sebastián Edwards
una persona que ya ha trabajado en Guatemala y que ha hecho estudios muy importantes para este tema, nos dice que es muy importante que para que el país crezca, necesitamos tasas de crecimiento robustas de inversión extranjera directa. Este año ya tenemos un 50% de aumento de la inversión extranjera directa, pero no es suficiente. El nivel va a terminar más o menos en 1.500 millones de dólares al año, y el país, para que crezca a un buen ritmo, a una buena pedaleada, se puede decir, en el tema de la inversión, eso debe llegar a niveles de 2.500 y 3.000 millones de dólares. El segundo es que los próximos 2 o 3 años Guatemala debe mejorar por lo menos 40 puestos en el indicador de Doing Business o de hacer negocios del Banco Mundial. Para esto ya existe una estrategia clara. La estrategia que tenemos es poder mejorar 50 puestos exclusivos, pero como los demás países también van mejorando, entonces estos vamos a ver cómo termina el primero y el segundo año. Tal vez en el primer año que termina el próximo mayo la medición, vamos a poder mejorar unos 15 puestos, pero la meta es que para el tercer año hayamos mejorado por lo menos estas 40 posiciones que se nos está poniendo de meta. Y el hacer negocios es abrir empresas, agilizar licencias de construcción, que los contratos se resuelvan fácilmente, que los inversionistas estén protegidos. Hay bastantes áreas. El comercio transfronterizo también es importante. O sea, es como la agilidad que tiene un negocio para poder operar. Y en el programa de competitividad tenemos el planteamiento de poder llevar a nivel municipal estas mediciones, y tenemos actualmente una misión del Banco Mundial donde estamos desarrollando cómo a nivel municipal podemos comparar cómo el hacer negocios es más fácil o más difícil en cada uno de los municipios del país. Luego, si seguimos, o sea, el presidente Toledo de Perú fue uno de los expositores en el ENADE en el mes de octubre, y el Perú es uno de los ejemplos que Guatemala puede seguir para el crecimiento económico. Perú pudo reducir 20 puntos su tasa de pobreza extrema, y empezando en niveles como los que tenía Guatemala del 49 al 51%, y pudo reducirlo al 31% en un lapso de 10 años. Perú se parece mucho en nuestra diversidad cultural y es una puerta para que nosotros podamos aprender de qué se puede hacer. ¿Y qué fue lo que hizo el presidente Toledo? Pues hizo un diseño de políticas que estimulaban las leyes de inversiones y la certeza jurídica en el país. Construyó una estabilidad económica, jurídica, política y social, y seguridad ciudadana. Esto no lo hizo solo un presidente, sino lo hicieron una serie de presidentes en este lapso de 10 años. Se diseñó una hoja de ruta para un acuerdo nacional para lo que eran las políticas de Estado. Se diversificó la composición interna del crecimiento, no basarnos solo en exportación de materias primas, sino invertir ese dinero en sectores que generaran mayor valor agregado. Se invirtió en educación como una de las armas más poderosas para poder atacar la pobreza y el desempleo. Se impulsaron políticas para poder atraer talento de otros países al territorio peruano. Se le dio a los pobres más herramientas para que pudieran pescar, para que pudieran hacer bicicletas y para que pudiera más gente subirse en estas bicicletas. Y se construyeron bastantes puentes de comunicación donde se buscaba no dejar fuera a nadie. Con esta estrategia es que nosotros tenemos este gran objetivo como país. Se puede ver cómo la formalidad ha ido perdiendo un espacio y ha ido cayendo de niveles en 1998 del 65% de informalidad. En el año 2010 nos encontramos con una informalidad del 83%. Esto es algo que hay que revertir, y estas 4.7 millones de personas que actualmente están en la informalidad buscan, quieren y necesitan un trabajo, y claman por un trabajo en Guatemala, claman por una bicicleta donde poder pedalear y donde salir adelante. Entonces, este gran objetivo que es la generación del empleo formal que estamos persiguiendo, lo estamos buscando a través de estas 4 estrategias. La primera, que les mencionaba al principio, una agenda de competitividad y un clima de negocios que sea favorable para el país. Segundo, una ley para la promoción de las inversiones y el empleo que favorezca que se hagan inversiones fuera de la ciudad, fuera del departamento de Guatemala y más en el interior del país, donde hace más falta en este momento. Luego, una ley de inclusión laboral que facilite la relación que hay con los trabajadores y que permita que un trabajador pueda adaptar sus horas de trabajo a los empleos.
y un desarrollo territorial, que es el desarrollo que les explicaba de este plan. La meta es que en estos 4 años nosotros podamos generar 200.000 empleos, empezando por 34.000 el primer año. Estas son nuestras metas que nos hemos puesto como gobierno: 54.000 el segundo, 64.000 el tercero, y dejar un cuarto año con 69.000. Pero sí es muy importante que la economía tenga la capacidad, por lo menos en 5 años, de generar 160.000 trabajos formales al año, para que no se siga descomponiendo este proceso de que hay jóvenes que quieren salir al trabajo y no pueden llegar, y no está disponible. Entonces, fuera de esto, ¿cuáles son las acciones inmediatas que estamos tomando? Y son acciones que no toman la aprobación del Congreso. Estamos implementando un programa de primer empleo, un programa para aprendices, una beca de empleo para mujeres, y estamos haciendo un programa que se llama Zonas Especiales para el Desarrollo Económico. ¿En qué consiste mi primer empleo? Pues estamos buscando que los jóvenes entre 16 y 21 años, pobres y extremadamente pobres, o en riesgo y vulnerabilidad, puedan compartir con empresas un primer empleo. Y dado que no tienen capacidades, entren como aprendices y entren con un certificado del INTECAP que acompaña a este proceso, y el gobierno apoya con una beca de 300 quetzales a estas personas, y duran 6 meses con un pago del 50% del salario mínimo para que las empresas entren al programa y lo adopten. Luego de 6 meses ya tienen un joven formado, y si tienen las capacidades aprobadas por la empresa también y por el certificado que está dando el INTECAP, pasa a tener un salario mínimo completo con un bono incentivo, y se le sigue dando la beca de los 300 quetzales por otros 6 meses. De manera que en un año yo tenga una persona de un empleo formal que tiene su salario mínimo, su bono incentivo y sus bonos de productividad, y tenga sus prestaciones laborales y que sea formal. Luego, el siguiente programa es el programa especial de aprendices, donde estamos buscando acompañar al primer programa. En el primer programa el gobierno pone una beca de 300 quetzales, acompaña a la empresa, pero en el segundo programa se permite que personas que no tienen calidades para poder trabajar en la empresa puedan entrar con un programa de aprendices, y se les pueda pagar el primer año un 50% del salario mínimo, el segundo año un 70%, sin que el gobierno participe, para que el tercer año ya puedan participar como un joven empleado en las empresas. En el tercer programa que tenemos de becas es una beca específica para mujeres, y aquí está enfocado en todas las mujeres, en el rango de mujeres de 22 hasta los 40 años. También grupos vulnerables, pobres o extremadamente pobres, y lo que buscamos es que la mujer reciba una beca de 400 quetzales. Entonces es idéntico al programa de jóvenes, pero la unificación que ofrece el gobierno no es de 300, sino es de 400 quetzales. La mujer es un pilar para el desarrollo de la familia, y necesitamos cerrar una brecha de género que tenemos en el país, y por eso hay una especial atención para que se puedan incorporar a las actividades productivas. Y entonces consiste también en un programa de 6 meses donde tiene un salario mínimo menor, pero también tiene 400 quetzales de bono por parte del gobierno. En el segundo semestre, en los 6 meses, ya puede pasar a tener un salario completo, menos la beca de los 400 quetzales que resta el gobierno, para ya, después de un año, ya poder quedarse como una trabajadora formal en la economía. Finalmente está el programa de las sedes. Las sedes esperamos poderlas ubicar en lugares estratégicos del país y poder dedicar una zona donde podamos hacer parques industriales específicos que ya puedan gozar de cierta competitividad que tiene el país en Guatemala. Aquí nos queremos orientar en el área de Oriente, valga la redundancia, donde lo que estamos buscando es ese corredor puerto-puerto, para que de acá se pueda abastecer con manufactura ligera, con alimentos, con industrias de servicios a los mercados del extranjero, utilizando las facilidades portuarias que ya tiene el país. Entonces aquí lo que estamos buscando es que esta es una zona donde queremos atacar donde está el corredor seco, donde está más afectado por la desnutrición, y aquí podamos desarrollar los empleos iniciales para poder tener una campaña. ¿En qué consiste una sede? Primero, tiene una ubicación delimitada,
donde antes no había empleo y ahora se puede delimitar porque va a ser un empleo nuevo. Y en este empleo nuevo, que es una zona más o menos de 1000 metros cuadrados, es una muy pequeña, que en el mapa es un punto, pero queremos desarrollar una serie de puntos alrededor del corredor puerto-puerto. Y en estos puntos, lo que estamos buscando es que exista una diferenciación salarial de acuerdo a los ingresos que tienen estas localidades. Entonces, si uno ve, por ejemplo, el tema del salario mínimo en el país, el salario mínimo es el techo de la línea negra que está arriba, y el promedio es de 2.135 quetzales para todo el territorio nacional. Pero este salario mínimo ya está por encima de los salarios promedio que están en todo el país. Y cuando uno ve cómo están las regiones, ni siquiera la zona metropolitana está llegando a tener un salario promedio por encima de lo que tiene el salario mínimo el país. Y tanto Petén como Guatemala llegan a 1.600 quetzales de ingresos promedio las personas, pero en el resto de regiones estamos hablando de que el ingreso promedio per cápita nacional es de 1.179 quetzales. Y el no metropolitano es de 1.047 quetzales. Esos son los ingresos reales que actualmente tiene la población. Y eso es lo que empieza a hacer que el mercado cada día sea más informal, porque hay una incapacidad de las empresas de poder formalizarse, porque al formalizarse tienen que pagar salarios que van muy por encima de lo que está pasando en su localidad a su alrededor. Entonces, lo que nosotros buscamos es que estas zonas empiecen a levantar los ingresos específicos de cada una de las áreas del país. Entonces, si vemos, por ejemplo, el dato de esta capa, hoy el ingreso promedio es de 1.389 y con esta nueva disposición podrían tener en estas zonas específicas salarios que vayan incrementándose desde 1.639 del primer año y que por ingreso y que a través de la productividad y de la formalización del trabajo lleguen a ganar ya los 2.380 quetzales en el quinto o sexto año de trabajo. Este programa lo que busca es adaptarse a la realidad que está pasando en cada una de las regiones y busca formalizar también a que las empresas se puedan incorporar a eso. ¿Qué es lo que necesita una sede para funcionar? Y este es el trabajo que tenemos que hacer, este ecosistema alrededor de una zona de 10.000 metros donde queremos generar fábricas de bicicletas. Entonces, lo primero es que tenga un buen acceso a las carreteras, un amplio espacio para poder crecer y que tengan listas la infraestructura y las bodegas para utilizarse a rentas que sean favorables para que podamos traer inversionistas. Luego, una focalización previa a lo que son los servicios y la infraestructura que esté disponible dentro de las sedes, un régimen salarial ajustado a las realidades de cada uno de los departamentos del país y que se facilite con una ventanilla única de trámites para que los trámites con el gobierno sean muy sencillos de poder hacer dentro de esta sede. Nosotros buscamos que podamos desarrollar estas capacidades en todo este corredor de Oriente, especialmente en el área de Tecpan, hacia la ciudad capital y también un poco más al norte. Y el corredor Rancho Cobán también entra como dentro de nuestros objetivos para poder desarrollar. ¿Qué efectos podría tener en una familia normal? Y aquí uso un caso de una familia real, que es la familia de Darío Xicaipú, que es una familia que es de Xabaj, de Chimaltenango, que está a 90 kilómetros de la capital, y la situación de una familia normal en el país es esta. Y esta no es una familia, esta es una familia con buenas condiciones porque Darío Xicay tiene 2 parcelas de tierra. Actualmente, él tiene en esas 2 parcelas, puede ir a alberca china. En alberca china gana 5.600 quetzales al año de ingresos, pero le cuestan, 5.800 quetzales, pero le cuestan 2.200 quetzales los insumos que requiere para hacer producir su parcela de alberca china. Los 3.600 quetzales sobre los 12 meses nos dan un ingreso de él de 300 quetzales al mes. Y que viene de la agricultura, y luego él sale y busca trabajo cuando puede en las áreas aledañas a Chimaltenango, trabajo que por día le pagan 30 quetzales por día. Pero como no hay suficiente, él lo consigue un promedio de 10 días al mes. Entonces ahí colocamos otros 300 quetzales que vienen de sus ingresos
Su esposa teje ropa y la puede vender y puede tejer una blusa al mes, y esa blusa la puede vender por 900 quetzales, pero le cuesta en hilo y en insumos más o menos 550 quetzales, lo que le da ingresos a la señora de 350 quetzales al mes. Tiene una hermana que tiene 30 años, que acompaña a la esposa y que puede tejer con ella, que también tiene los mismos ingresos. Una hija que está estudiando enfermería y que no está trabajando. Un hijo de 16 años que busca trabajo también en los alrededores con él, pero él por tener 16 años le pagan solo 15 quetzales por día en un empleo informal. Y tiene dos hijas que también están ayudando con el tema de poder tejer para las madres y que tienen un aporte calculado de 200 quetzales. Toda la familia gana 1.650 quetzales, lo que la coloca con un ingreso de 150 quetzales por persona al mes, debajo de la línea de pobreza rural, que es 324, y una línea de pobreza rural de 571 quetzales por mes. Esta es una familia que actualmente está en la informalidad, quiere un trabajo, pero que no lo puede accesar. Si tuviera una sede cerca, una familia como esta, podría aumentar sus ingresos hasta 7.236 quetzales el primer año de operación. Dado las condiciones de Chimaltenango, un trabajo a tiempo completo del esposo daría 1.980 quetzales. Manteniendo las actividades agrícolas le mantenemos los ingresos de 300. Su esposa, con la ley de inclusión laboral, podría trabajar medio tiempo nada más y ganar 990 quetzales. Igual que lo podría hacer su hermana podría trabajar a tiempo completo en una sede. El tiempo parcial podría ser para los hijos de 19 y 16 años a la mitad de tiempo parcial, y las hijas de 12 años podrían estudiar, y la abuela y los 3 niños menores de edad no tendrían que trabajar. Este es el impacto que puede tener el tener una buena bicicleta cerca para una familia, para que pase de estos 1.650 quetzales a 7.236 quetzales de ingresos en total. Esto pondría el ingreso promedio por persona en 657 quetzales. Estos 657 quetzales están muy por encima de los 325 de la línea de pobreza extrema y muy por encima de los 571 arriba de la pobreza. Y son parte de un empleo formal. Sí gozan de IX y de prestaciones por el aumento. Esto es el milagro de tener un empleo formal en una familia. ¿Cómo podría una familia como la de Yoshikay beneficiarse de estos programas? Bueno, pues los hombres, las mujeres y los jóvenes tienen diferentes formas de poderse beneficiar, pero todos pueden acceder a estos beneficios que estamos planteando. Y bueno, ¿y por qué? ¿Verdad? Porque el enfoque en jóvenes, primero, 9 de cada 10 jóvenes actualmente no tienen un empleo formal. Entonces, facilitar a que ingresen a un empleo formal es una de las prioridades que tenemos. Luego, el ingreso de los jóvenes que consiguen empleo es de 1.000 quetzales al mes, lo que no es suficiente para poder abastecer de recursos a una familia. Luego, 19 de cada 20 jóvenes no están recibiendo ninguna capacitación en el país, y hay que facilitar que ingresen a las empresas y se les dé capacitación. Y el presupuesto del gobierno no es finito, y no puede expandirse en la forma que requieren las capacidades. Las bicicletas es necesario desarrollarlas con el sector privado. En el tema de mujeres, ¿por qué también las mujeres? ¿Por qué utilizar una beca de empleo para mujeres? 77 de cada 100 mujeres entre 22 y 40 años hoy no tienen un empleo formal en el país. Estamos perdiendo la mitad de la competitividad del país porque las mujeres no logran accesar a un empleo formal, y las condiciones de vida que actualmente tienen no les permite culturalmente adaptarse a esto. Es muy importante que podamos generar a través de los ingresos un cambio en la cultura de poder dejar participar a la mujer más en las actividades. En el tema del área rural, ¿por qué el área rural? Porque esto va enfocado hacia las áreas rurales. Es porque en el interior de la República no existe la infraestructura necesaria, y también porque no ofrecen los servicios públicos necesarios a las áreas rurales. Entonces es muy importante que estas personas tengan un lugar a donde puedan movilizarse y poder accesar a un trabajo. Esto va acompañado, esta estrategia que tenemos de desarrollo de empleo, va acompañado de una agenda legislativa que arranca con lo que es una ley de estabilidad política que ya está en el Congreso y que tiene dictamen favorable. Esa ley lo que permite es que no se le cambien las condiciones
de trabajo o de impuestos a las inversionistas que ya traemos al país, y esto facilita la atracción de inversión extranjera. Estamos promoviendo un instituto de aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias que se llama INSAE, como otra ley. Tenemos una ley de institucionalidad para la competitividad, las inversiones y el comercio exterior, que busca crear un instituto que formalice la Agenda Nacional de Competitividad, la Agenda de Atracción de Inversiones, la Agenda de los Agregados Comerciales también. Se promueve una ley una reforma para la Ley de Garantías Mobiliarias que busca facilitar el acceso al crédito a toda la población en el país, y también una ley de propiedad industrial que está promoviendo el Ministerio de Economía. Esto añadido a una ley de promoción de inversiones y empleo descentralizado y una ley de inclusión laboral. Esa sería nuestra agenda legislativa para poder acompañar estas medidas de desarrollo. Pues aquí hay un poco sobre cuáles son las condiciones de esta ley de inversiones y de inclusión laboral. La inclusión laboral es muy importante porque las razones para hacerlo es porque actualmente la rigidez del sistema laboral no está permitiendo que las mujeres participen en el empleo con las horas con las que puedan trabajar. Esto es muy importante para poder incorporarlas a la economía, y los jóvenes también no tienen el tiempo para poder estudiar. La ley de inclusión laboral facilita que jóvenes puedan estudiar a tiempo más flexible y mujeres también puedan participar en la economía. Y los autoempleados también buscan alternativas para poder llevar una economía agrícola y para poder tener actividades fuera de la economía agrícola. ¿Cuál es la estrategia nuestra para poder atraer inversionistas a estos parques que estamos diseñando? Pues primero, Guatemala tiene una posición como manufactura ligera muy importante, donde podemos desarrollar muchas fábricas de bicicletas para que la gente pueda pedalear. Guatemala, esa posición de manufactura ligera, tiene que aprovecharla, y ese corredor interoceánico es un lugar ideal para que vengan inversionistas al país. Los inversionistas nacionales también queremos motivarlos a que inviertan más en el país y a que desarrollen esas necesidades, o también esas fábricas de bicicletas a nivel nacional. Actualmente hemos visto muchos inversionistas viendo condiciones más favorables a Nicaragua, a Honduras, a El Salvador, y jóvenes que están migrando también a otros países del mundo, y nosotros creemos que con esta estrategia Guatemala va a ser un lugar ideal para poder colocar una inversión. Este es el impacto de empleo que nosotros vemos, y la sede sería la razón principal por la que nosotros vamos a poder colocar estos 69,000 empleos en el año 2016, pero este sería el impacto de las becas, de los aprendices y de las becas para mujeres que esperamos en estos próximos 4 años. Este es el impacto en impuestos que veríamos. Creemos que este programa podría generar 186 millones de quetzales al año en impuestos diferentes alrededor de estas actividades. Y muy importante, ¿por qué estas 50,000? O sea, esta es la diferencia entre lo que es hacer gobierno y lo que es trabajar con iniciativa privada. La capacidad, lo que le va a costar al gobierno estas becas que estoy mencionándoles actualmente, son 180 millones de quetzales para poder repartir estos 300 o 400 quetzales a 50,000 personas para que puedan ingresar al mercado laboral. Eso le va a costar al gobierno 180 millones de quetzales, cuando 50,000 empleos que vamos a poder generar en el sector privado por la iniciativa privada generan 1.560 millones de quetzales de planilla que se les reparte a los trabajadores. Esos ingresos. O sea que el gobierno tiene capacidades muy limitadas en su presupuesto si no hace un desarrollo importante de lo que es la iniciativa privada, y si no la acompaña a que se puedan hacer estas fábricas de bicicleta en el país. Esta es una propuesta que busca transformar el país, que busca generar un empleo formal, hace que las personas, al tener un empleo formal, sean sujetas a crédito y activa la actividad comercial local de cada uno de los países, y también tiene un impacto en la educación para generaciones futuras al vivir urbanamente y al desarrollarse como un empleo. Esta es la propuesta que les traigo hoy. Yo le agradezco mucho a Fundesa este esfuerzo de que esté haciendo esto en Cobán. Cobán debe de ser una de las ciudades pujantes del país. Necesitamos que los empresarios en Cobán participen de las actividades productivas, busquen formalizar los que no son formales. Espero que todos, la mayoría de aquí sean formales,
pero los trabajadores necesitan que sus empleos sean formales, que sus bicicletas sean buenas, y el gobierno de la República está dispuesta a acompañarlos en este proceso y a salir adelante. Muchísimas gracias.